Capítulo 1. El despertar de la inteligencia social. Cuando escuchamos la palabra inteligencia, la mayoría de las personas piensan en la capacidad de resolver problemas matemáticos, en un coeficiente intelectual elevado, en diplomas universitarios o en el dominio de conocimientos técnicos complejos. Durante mucho tiempo se creyó que el éxito en la vida estaba reservado para quienes poseían esa forma tradicional de inteligencia. Sin embargo, con el paso de los años se fue descubriendo algo más profundo y poderoso. No siempre son los más brillantes en lo académico quienes logran liderar, inspirar o conectar con los demás. En realidad, los que alcanzan la influencia y el respeto suelen ser aquellos que dominan otra clase de habilidad, la inteligencia social. La inteligencia social es la capacidad de comprender a las personas, interpretar sus emociones, reconocer sus necesidades y responder de un modo que fortalezca la relación. No es un don misterioso ni una cualidad innata de unos pocos privilegiados. Es una habilidad que cualquier ser humano puede aprender, entrenar y perfeccionar a lo largo de la vida. Lo fascinante es que, al desarrollarla, se abre una puerta hacia un mundo de posibilidades, desde mejorar nuestras relaciones personales hasta alcanzar mayores oportunidades en el ámbito laboral y profesional. Imagina por un momento que entras en una sala repleta de desconocidos. Algunos parecen moverse con una naturalidad sorprendente. Saludan con confianza, sonríen con calidez, escuchan con atención y adaptan sus palabras según la persona que tienen enfrente. A simple vista, transmiten una energía que atrae. En cambio, hay otros que se sienten incómodos, evitan el contacto visual, hablan de forma atropellada o se refugian en el silencio. La diferencia no radica en el azar, ni siquiera en el carisma innato, sino en la manera en que han aprendido a descifrar las señales sociales y a responder de manera adecuada. Cada interacción humana está cargada de mensajes invisibles. Un gesto, una pausa en la voz, una mirada que se desvía, la forma en que alguien coloca sus manos sobre la mesa, todo eso transmite información. Y mientras la mayoría pasa por alto esas señales, las personas con alta inteligencia social las reconocen y las utilizan para guiar la conversación. Esto no significa manipular ni actuar de forma calculadora, significa conectar con autenticidad, demostrando comprensión y respeto hacia el otro. Dominar la inteligencia social también implica desarrollar una sensibilidad especial para adaptarse a diferentes contextos. Lo que funciona en una cultura puede resultar extraño o incluso ofensivo en otra. Una broma, un gesto, una palabra de cortesía adquieren significados distintos según el entorno. Por eso, quienes poseen esta forma de inteligencia no solo leen a las personas, sino también al ambiente en el que se encuentran. Saben calibrar su comportamiento, ajustar su tono y escoger con cuidado el momento oportuno para expresarse. El verdadero poder de la inteligencia social radica en que abre la puerta a la confianza. Las personas rara vez recuerdan con exactitud lo que dijimos, pero jamás olvidan cómo las hicimos sentir. Un comentario amable en el momento justo, una escucha atenta cuando alguien lo necesita, una sonrisa sincera que disuelve la tensión, son pequeños gestos que crean vínculos profundos. La memoria emocional perdura mucho más que las palabras. En este camino hacia el dominio social, el primer paso es desarrollar la observación. La mayoría de nosotros está tan centrada en lo que quiere decir o en la impresión que desea causar, que olvida mirar realmente al otro. Observa el rostro de tu interlocutor, detecta si su postura expresa apertura o rigidez, escucha no solo lo que dice sino el ritmo con que lo dice. Haz silencio para captar lo que sucede entre líneas. Esa práctica, sencilla en apariencia, es la base sobre la que se construye todo lo demás. No debemos olvidar que la inteligencia social también incluye la autoconciencia. No se trata solo de leer a los demás, sino de comprendernos a nosotros mismos, nuestras emociones, nuestros gestos, el impacto que causamos. A menudo creemos que transmitimos calma cuando en realidad mostramos impaciencia, o pensamos que proyectamos seguridad cuando en realidad irradiamos nerviosismo. Aprender a reconocer cómo nos perciben los demás es tan importante como descifrar lo que ellos sienten. Dominar esta habilidad no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere práctica, paciencia y disposición para cometer errores y aprender de ellos. Pero cada paso trae recompensas. Descubrirás que las personas se sienten más cómodas contigo, que confían más en tus palabras, que buscan tu compañía y valoran tu opinión.
La inteligencia social convierte interacciones comunes en oportunidades de conexión profunda. Este primer capítulo es solo el inicio de un viaje transformador. A lo largo de los próximos capítulos aprenderás a interpretar las emociones en los rostros, a detectar la diferencia entre interés genuino y cortesía superficial, a usar el silencio como herramienta poderosa y a cultivar una presencia que inspire respeto y confianza. Entenderás cómo pequeños ajustes en tu manera de hablar, escuchar y moverte pueden tener un impacto enorme en la forma en que los demás te perciben. Quiero que guardes una idea fundamental: el éxito en la vida no depende únicamente de lo que sabes, sino de cómo logras que otros se sientan al estar contigo. Esa es la esencia de la inteligencia social. Y al embarcarte en este aprendizaje, estarás desarrollando una de las habilidades más valiosas para tu crecimiento personal y profesional. Capítulo 2. La fuerza de la empatía. Si en el capítulo anterior descubrimos que la inteligencia social comienza con la observación, ahora debemos profundizar en la habilidad que le da vida, la empatía. Hablar de empatía no es referirse simplemente a sentir lástima por alguien o a decir frases amables en momentos de dificultad. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender cómo se siente y por qué actúa de determinada manera. Es, en esencia, la llave que abre las puertas de la confianza y la conexión genuina. En la vida diaria, la mayoría de las personas está demasiado ocupada en sus propios pensamientos como para detenerse a percibir lo que siente la persona que tienen enfrente. Es común escuchar una conversación en la que uno habla de sus problemas y el otro responde inmediatamente con sus propias experiencias, sin dedicar un instante a validar lo que el primero acaba de compartir. Ese tipo de intercambio no genera lazos, al contrario, deja un sabor amargo de incomprensión. La empatía rompe ese patrón porque nos invita a escuchar de verdad, sin prisas ni juicios. Pongamos un ejemplo sencillo: alguien llega al trabajo con el ceño fruncido y responde de forma seca a un saludo. Una reacción común sería pensar que esa persona es antipática o que tiene algo en contra nuestra. Pero una mente empática se pregunta primero qué puede estar ocurriendo en su vida. Quizás tuvo una mala noche, tal vez enfrenta un problema familiar, o simplemente está lidiando con un dolor físico que no vemos. No se trata de justificar todo comportamiento, sino de ampliar la perspectiva antes de emitir un juicio. Cuando ejercitamos la empatía, nuestra comunicación cambia. Dejamos de responder con frases automáticas y empezamos a conectar con lo que la otra persona necesita escuchar. Un "te entiendo" debe ser difícil para ti, puede tener más poder que 1000 consejos. Un silencio respetuoso puede transmitir más apoyo que una larga explicación. En ocasiones, lo que la gente busca no es una solución inmediata, sino alguien que los mire a los ojos y les demuestre que no están solos en su experiencia. La empatía también se refleja en el lenguaje corporal. Inclinarse ligeramente hacia adelante mientras alguien habla, mantener un contacto visual amable, asentir con la cabeza en los momentos adecuados, todos esos gestos comunican atención y validación. Es como decir con el cuerpo: estoy aquí contigo, lo que sientes importa. No hace falta exagerar ni fingir, porque la empatía auténtica se percibe de manera natural. Uno de los grandes beneficios de cultivar la empatía es que reduce los conflictos. Muchas discusiones nacen de la incapacidad de comprender el punto de vista del otro. Dos personas pueden tener razones diferentes y legítimas, pero si ninguna intenta entender a la otra, la conversación se convierte en un campo de batalla. En cambio, cuando una de ellas practica la empatía, el clima cambia. Reconocer las emociones del otro no significa estar de acuerdo en todo, pero sí demuestra respeto. Y cuando alguien se siente respetado, es más probable que también escuche. Hay que destacar que la empatía no solo se limita a situaciones de dolor o conflicto. También aparece en los momentos de alegría. Compartir el entusiasmo de otro, alegrarse genuinamente por sus logros, celebrar junto a él sus victorias, fortalece los lazos de forma poderosa. Muchas veces, ser empático en los buenos momentos es incluso más difícil que en los malos, porque la envidia o la indiferencia pueden sabotear nuestra capacidad de alegrarnos por los demás. La inteligencia social nos recuerda que la empatía también consiste en celebrar, en decir: me alegra de corazón lo que te está pasando. Ejercitar la empatía requiere práctica consciente. Una manera de entrenarla es escuchar a alguien durante unos minutos sin interrumpir,
sin pensar en lo que vamos a responder, simplemente prestando atención plena a sus palabras, a su tono, a sus gestos. Otra práctica útil es intentar resumir lo que la otra persona dijo con nuestras propias palabras, para confirmar que comprendimos su mensaje. Ese simple acto demuestra atención y genera confianza inmediata. Es importante aclarar que ser empático no significa absorber las emociones ajenas ni cargar con el dolor de todos. La empatía madura se equilibra con límites saludables. Podemos comprender lo que otro siente sin dejar que eso nos arrastre o nos consuma. Este equilibrio es fundamental para mantener la claridad emocional y evitar el agotamiento. En el fondo, la empatía transforma las relaciones porque nos recuerda una verdad esencial: todos los seres humanos necesitamos sentirnos vistos, escuchados y comprendidos. Cada vez que ofrecemos esa experiencia a alguien, sembramos una semilla de conexión. Y esas semillas, con el tiempo, florecen en amistades sólidas, en equipos de trabajo más unidos y en sociedades más humanas. Por eso, el segundo paso en tu camino hacia el dominio de la inteligencia social es ejercitar la empatía cada día. Observa más allá de las palabras, escucha con atención, valida las emociones ajenas y responde con sensibilidad. Cuanto más lo hagas, más notarás que las puertas se abren, que los muros se disuelven y que la comunicación fluye de una manera natural y poderosa. Este capítulo es una invitación a mirar al mundo con otros ojos, los ojos del corazón. Si logras ver la realidad desde la perspectiva de los demás, habrás dado un paso gigantesco hacia la verdadera conexión humana. La empatía es el puente invisible que une a las personas, y al caminar sobre él, tu inteligencia social crecerá sin límites. Capítulo 3. El poder del lenguaje no verbal. En la vida cotidiana solemos dar un valor inmenso a las palabras. Creemos que lo que decimos define todo lo que comunicamos. Sin embargo, los estudios en comunicación humana han demostrado una verdad sorprendente: gran parte del mensaje que transmitimos no proviene de las palabras, sino de los gestos, posturas, miradas y silencios que acompañan a nuestro discurso. Ese universo silencioso, conocido como lenguaje no verbal, es una de las herramientas más poderosas de la inteligencia social. Cuando observamos a alguien hablar, nuestro cerebro no se limita a escuchar las palabras. También interpreta la posición de su cuerpo, la velocidad con la que se mueve, la firmeza de su voz, la dirección de sus ojos. Todo eso nos da pistas sobre sus emociones y su estado interno. Una persona puede decir estoy bien, pero si lo dice con los hombros caídos, la mirada perdida y la voz apagada, entendemos que en realidad no lo está. Este contraste entre lo verbal y lo no verbal es la clave para leer a los demás con precisión. El lenguaje corporal actúa como un espejo de lo que sentimos. Cuando estamos seguros, nuestro cuerpo se abre, los brazos se mueven con libertad, la espalda se mantiene recta, el contacto visual es firme. Cuando sentimos miedo o inseguridad, nos cerramos, cruzamos los brazos, bajamos la cabeza, damos pasos cortos. Estos gestos son tan universales que, incluso sin palabras, la mayoría de las personas los reconoce de manera intuitiva. Lo que diferencia a alguien con alta inteligencia social es la capacidad de captar esos detalles con atención consciente y utilizarlos para guiar la interacción. Uno de los elementos más influyentes del lenguaje no verbal es la mirada. Los ojos tienen la capacidad de revelar más de lo que una frase puede expresar. Un contacto visual firme transmite seguridad e interés. Evitarlo por completo puede indicar nerviosismo, incomodidad o falta de sinceridad. Sin embargo, mirar demasiado fijo puede interpretarse como agresividad o invasión de espacio. La clave está en el equilibrio: sostener la mirada el tiempo suficiente para mostrar conexión, pero saber apartarla de forma natural para no intimidar. La postura también comunica poderosamente. Una persona que se sienta erguida, con los hombros relajados y el mentón levemente levantado, proyecta seguridad. Al contrario, encogerse en la silla, mirar al suelo y cruzar los brazos proyecta desconfianza o sumisión. Estos detalles influyen inconscientemente en la percepción de los demás. Muchas veces decidimos si confiamos en alguien en cuestión de segundos, basándonos en señales que ni siquiera registramos de manera consciente. El tono de voz es otro componente esencial. No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos. Un tono cálido y pausado genera calma y cercanía. Una voz monótona puede provocar aburrimiento, incluso si el contenido es valioso.
Un ritmo demasiado rápido transmite nerviosismo, mientras que un ritmo muy lento puede parecer falta de energía. Aprender a modular la voz, a usar pausas estratégicas y a enfatizar ciertas palabras, es un arte que fortalece el impacto de cualquier mensaje. El espacio personal también forma parte del lenguaje no verbal. Cada cultura establece límites invisibles sobre la distancia adecuada entre dos personas. Invadir ese espacio puede generar incomodidad, mientras que mantenerlo de forma respetuosa fomenta confianza. La inteligencia social nos invita a ser sensibles a esas distancias, a notar cuando alguien retrocede levemente para marcar un límite o cuando se inclina hacia adelante para acortar la brecha. Otro aspecto sutil pero poderoso son las microexpresiones, esos gestos fugaces que aparecen en el rostro durante apenas una fracción de segundo y que revelan emociones auténticas. Aunque son difíciles de detectar, con práctica podemos entrenar nuestra percepción para captarlas. Una sonrisa que desaparece demasiado rápido puede indicar incomodidad, un ceño fruncido apenas visible puede revelar desacuerdo oculto. Reconocer esas señales permite responder con mayor sensibilidad. Es fundamental recordar que el lenguaje no verbal no se interpreta de manera aislada. Un solo gesto puede ser ambiguo, pero cuando observamos un conjunto de señales, el panorama se vuelve más claro. Por ejemplo, alguien que cruza los brazos podría estar a la defensiva, pero también podría tener frío. Lo que da precisión es observar el contexto, la congruencia con las palabras y la repetición de patrones. En el desarrollo de la inteligencia social, aprender a dominar nuestro propio lenguaje no verbal es tan importante como interpretar el de los demás. Si deseas transmitir confianza, comienza por cuidar tu postura, tu mirada y tu tono de voz. Si buscas mostrar empatía, acompaña tus palabras con gestos de apertura, asiente levemente mientras escuchas y utiliza expresiones faciales acordes con la emoción de la conversación. La coherencia entre lo que dices y lo que proyectas es lo que genera credibilidad. La práctica diaria es la mejor escuela. Puedes entrenarte observando conversaciones en tu entorno, analizando programas de televisión sin sonido para interpretar lo que sucede solo con los gestos, o grabándote mientras hablas para evaluar qué transmite tu propio cuerpo. Con el tiempo, notarás que tu sensibilidad aumenta y que tu comunicación se vuelve más efectiva y auténtica. El poder del lenguaje no verbal reside en que es imposible no comunicar. Aun cuando permanecemos en silencio, nuestro cuerpo habla. Y ese mensaje silencioso, cuando se interpreta y se utiliza con inteligencia, se convierte en una herramienta decisiva para construir confianza, respeto y conexión profunda con los demás. Este capítulo es un recordatorio de que las palabras son solo la punta del iceberg. Debajo de ellas existe un océano de señales que influyen en la forma en que los demás nos perciben. Si aprendes a navegar en ese océano, tu dominio de la inteligencia social dará un salto gigantesco. Capítulo 4. El arte de escuchar con atención. En nuestra vida diaria solemos creer que escuchamos a los demás, pero en realidad, muchas veces solo oímos. La diferencia es profunda, oír es un acto pasivo, mientras que escuchar implica un compromiso activo con la otra persona. En el centro de la inteligencia social se encuentra la capacidad de escuchar de manera genuina, porque solo al hacerlo logramos comprender de verdad lo que el otro intenta comunicarnos. Escuchar con atención significa poner en pausa el constante murmullo de nuestra mente. A menudo, mientras alguien nos habla, pensamos en lo que vamos a responder, en nuestras preocupaciones o en anécdotas propias que queremos compartir. Esa distracción nos convierte en interlocutores superficiales. La escucha auténtica, en cambio, exige presencia total. Nuestra atención se centra por completo en las palabras, el tono, los gestos y las emociones del otro. Cuando una persona siente que está siendo escuchada de verdad, su actitud cambia. Se abre con más confianza, se siente valorada, experimenta un alivio que fortalece la relación. No es casualidad que muchas veces, después de una conversación con alguien que escucha atentamente, las personas digan gracias, necesitaba hablar aunque no hayan recibido ningún consejo. Porque lo que realmente necesitaban era sentirse comprendidas. La escucha activa se compone de varios elementos. En primer lugar, está el silencio respetuoso. Escuchar no significa interrumpir constantemente con opiniones, ni completar las frases del otro, ni apresurarse a dar soluciones. Significa dar espacio para que el otro exprese lo que siente.
Ese espacio de silencio es un regalo raro y valioso en un mundo saturado de ruido. El segundo elemento es la retroalimentación. No basta con callar, debemos mostrar señales de que estamos presentes. Asentir con la cabeza, mantener contacto visual, emitir sonidos breves como entiendo o claro son maneras de demostrar que seguimos la conversación. Estas pequeñas respuestas refuerzan la sensación de ser escuchado y animan al otro a seguir hablando. El tercer elemento es la reformulación. Consiste en repetir con nuestras propias palabras lo que hemos entendido. Por ejemplo, si alguien dice me siento abrumado en el trabajo, podemos responder parece que la carga laboral te está resultando demasiado pesada. Esta técnica no solo confirma que comprendimos el mensaje, sino que también ayuda al hablante a ordenar sus ideas y sentirse validado. Escuchar con atención también implica leer lo que no se dice. Muchas veces las personas omiten palabras por vergüenza, miedo o costumbre. Pero su tono de voz, sus pausas y su lenguaje corporal revelan emociones ocultas. Una persona puede afirmar que todo está bien, pero si evita la mirada y suspira con frecuencia, probablemente no lo esté. Detectar esas incongruencias es parte esencial de la inteligencia social. Es importante señalar que escuchar con atención no significa perder nuestra voz. No se trata de convertirnos en receptores pasivos para siempre, sino de comprender antes de responder. Una vez que la otra persona se siente escuchada, nuestras palabras tendrán un impacto mucho mayor. Es como si la escucha creara un terreno fértil en el que nuestras ideas pueden germinar con más facilidad. El arte de escuchar tiene aplicaciones en todos los ámbitos de la vida. En las relaciones personales, escuchar fortalece los vínculos y evita malentendidos. En el trabajo, un líder que escucha obtiene más información, detecta problemas antes de que escalen y gana el respeto de su equipo. En las negociaciones, escuchar con atención puede revelar las verdaderas necesidades del otro, abriendo el camino a acuerdos más sólidos. No debemos olvidar que escuchar también nos enriquece personalmente. Cada conversación es una oportunidad de aprender algo nuevo, de ampliar nuestra visión del mundo, de descubrir perspectivas diferentes. Cuando dejamos de imponer nuestra voz y empezamos a recibir con atención, nos volvemos más sabios y más humanos. Practicar la escucha activa requiere disciplina. Puedes empezar estableciendo el hábito de dejar a un lado el teléfono cuando hablas con alguien, de mirar a los ojos a tu interlocutor, de resistir la tentación de interrumpir. También es útil entrenarse en conversaciones breves. Proponte escuchar durante 2 o 3 minutos sin emitir ninguna opinión, solo acompañando con gestos y pequeñas confirmaciones. Poco a poco, esa práctica se convertirá en un estilo natural de comunicarte. Uno de los mayores beneficios de escuchar con atención es que transforma los conflictos en diálogos constructivos. Muchas discusiones se intensifican porque ambas partes hablan al mismo tiempo, sin escuchar de verdad. Cuando uno de los dos decide callar y escuchar con paciencia, la tensión disminuye. Escuchar no significa ceder en todo, pero sí reconocer la perspectiva del otro. Y ese reconocimiento abre la puerta a soluciones más equilibradas. La escucha es, en última instancia, un acto de generosidad. Requiere tiempo, paciencia y humildad. Pero esa inversión regresa multiplicada en la forma de relaciones más profundas, de confianza ganada y de respeto mutuo. Cada vez que eliges escuchar de verdad, estás construyendo puentes invisibles que fortalecen tus conexiones humanas. Así, el cuarto pilar de la inteligencia social nos recuerda algo fundamental: hablar con claridad es importante, pero escuchar con atención lo es aún más. Porque las palabras pueden convencer, pero la escucha transforma. Quien aprende a escuchar no solo comprende mejor a los demás, también se convierte en alguien más sabio, más confiable y más capaz de responder con inteligencia y sensibilidad en cualquier situación. Capítulo 5. Cómo generar confianza y credibilidad. La inteligencia social no se mide solo por la capacidad de leer a los demás o de escuchar con atención. Su verdadero poder se manifiesta cuando esas habilidades se convierten en cimientos sólidos sobre los que se construye la confianza. La confianza es el capital más valioso en cualquier relación humana. Sin ella, las palabras pierden peso, los gestos pierden fuerza y los vínculos se vuelven frágiles. Con ella, en cambio, todo se fortalece, porque quien confía se abre, coopera y se deja influir de manera natural. Pero, ¿cómo se genera confianza?
Muchas personas creen que basta con cumplir promesas o decir siempre la verdad. Y si bien esos aspectos son esenciales, la confianza va más allá. Se construye en pequeños detalles, en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, en la capacidad de mostrar vulnerabilidad cuando corresponde y en la habilidad de respetar los límites ajenos. El primer paso para generar confianza es la coherencia. Las personas observan constantemente si nuestras acciones respaldan nuestras palabras. Si hablamos de respeto pero interrumpimos sin cesar, nuestra credibilidad se derrumba. Si prometemos cumplir algo y no lo hacemos, el daño va mucho más allá del incumplimiento puntual, erosiona la percepción de nuestra fiabilidad. En cambio, cuando decimos algo y lo cumplimos, incluso en asuntos pequeños, reforzamos la idea de que somos personas consistentes y confiables. La segunda clave es la autenticidad. La gente detecta con sorprendente facilidad cuando alguien finge. Intentar aparentar lo que no somos, exagerar logros o imitar estilos ajenos puede generar una imagen superficial en el corto plazo, pero tarde o temprano se revela como una máscara. La autenticidad, en cambio, transmite seguridad. Mostrar quiénes somos, con nuestras fortalezas y limitaciones, nos hace humanos y cercanos. La vulnerabilidad bien gestionada no es debilidad, sino una invitación a la confianza. Otro elemento fundamental es la transparencia. No significa revelar absolutamente todo, sino comunicar con claridad lo que se puede compartir y no esconder intenciones bajo capas de ambigüedad. En el trabajo, por ejemplo, un líder que explica las razones detrás de sus decisiones genera más confianza que uno que simplemente da órdenes. En lo personal, alguien que expresa con honestidad sus sentimientos evita los malentendidos que erosionan las relaciones. La empatía, de la que hablamos en el capítulo anterior, también es un pilar de la confianza. Cuando mostramos que entendemos las emociones de los demás y que las validamos, transmitimos un mensaje poderoso: te veo, te escucho y me importas. Esa sensación de ser reconocido despierta seguridad en la otra persona. Saber que alguien no solo oye nuestras palabras, sino que capta lo que sentimos, crea un lazo invisible difícil de romper. La constancia también es vital. No se construye confianza en un solo gesto, sino en la repetición de comportamientos a lo largo del tiempo. Ser amable una vez no basta, serlo de manera continua refuerza la credibilidad. Escuchar en una sola ocasión es positivo, pero escuchar siempre genera la certeza de que realmente somos personas confiables. La consistencia convierte los buenos actos en reputación, y la reputación es la forma más sólida de confianza. No podemos olvidar el poder de la discreción. Guardar con respeto la información que alguien nos confía es uno de los actos más importantes para mantener credibilidad. Romper esa confianza revelando secretos o compartiendo lo que no nos corresponde puede destruir en segundos lo que tardó años en construirse. La inteligencia social nos recuerda que ser depositarios de la confianza de otros es un privilegio que debe cuidarse con delicadeza. Generar confianza también implica saber reconocer errores. Muchas personas creen que admitir una equivocación las hará ver débiles, cuando en realidad sucede lo contrario. Aceptar un error con humildad y asumir responsabilidad demuestra integridad. Las personas confían más en alguien que reconoce una falta y la corrige que en quien finge perfección. La sinceridad ante la imperfección es uno de los caminos más cortos hacia la credibilidad. Un aspecto sutil pero decisivo es el respeto a los límites. No todos desean compartir su vida personal, no todos se sienten cómodos con ciertos temas. Saber hasta dónde preguntar, cuándo detenernos y cuándo dar espacio es fundamental para mantener la confianza. Invadir constantemente el terreno ajeno genera rechazo, mientras que respetar las fronteras personales refuerza la percepción de seguridad. En el ámbito profesional, la confianza es lo que permite trabajar en equipo, delegar tareas y aceptar liderazgo. Sin ella, las dinámicas se llenan de sospechas, control excesivo y rivalidades. En el ámbito personal, la confianza es el pegamento invisible que mantiene unidas a las relaciones. Sin ella, incluso el amor más profundo se erosiona con el tiempo. La credibilidad, por su parte, es la manifestación externa de la confianza que los demás depositan en nosotros. Se construye con el tiempo, con cada gesto coherente, con cada palabra honesta, con cada acción consistente. Cuando alguien tiene credibilidad, sus palabras pesan más,
sus ideas son consideradas con respeto y su influencia crece de manera natural. El dominio de la inteligencia social no estaría completo sin la capacidad de generar confianza y credibilidad. Porque no basta con leer a los demás, interpretarlos y responder con sensibilidad. Si no logramos que las personas confíen en nosotros, todo ese conocimiento se queda en la superficie. La verdadera conexión, la que transforma vidas y relaciones, solo florece en un terreno de confianza mutua. Por eso, este capítulo es una invitación a revisar tu propia coherencia, tu autenticidad, tu constancia y tu respeto hacia los demás. Pregúntate, ¿mis palabras reflejan mis actos? ¿Pueden los demás contar conmigo de manera consistente? ¿Respeto los límites ajenos y cuido la información que me confían? Si las respuestas son afirmativas, estás en el camino correcto. Si no lo son, tienes en tus manos la oportunidad de crecer y fortalecerte. La confianza es lenta de ganar y rápida de perder, pero quien aprende a cultivarla posee un tesoro que ninguna circunstancia puede arrebatarle con facilidad. Así, al integrar esta habilidad a tu vida, tu inteligencia social se volverá más sólida, más auténtica y más capaz de inspirar a los demás. Capítulo 6. La influencia de las emociones en las interacciones sociales. Hasta ahora hemos explorado la observación, la empatía, el lenguaje no verbal, la escucha activa y la construcción de confianza. Sin embargo, hay un aspecto que atraviesa todos estos elementos y que define el rumbo de nuestras interacciones: las emociones. No podemos entender la inteligencia social sin comprender cómo las emociones moldean nuestras palabras, nuestros gestos y nuestras decisiones en la vida diaria. Las emociones son fuerzas invisibles pero poderosas. Determinan el tono de una conversación, la calidad de una relación y el ambiente de un grupo. Una sola emoción puede transformar un encuentro: el entusiasmo contagia, la ira paraliza, la tristeza provoca silencio, la alegría enciende la conexión. En la interacción social, las emociones actúan como un lenguaje subterráneo que se transmite de persona a persona sin necesidad de palabras. Lo fascinante es que las emociones son contagiosas. Todos hemos experimentado cómo la risa de alguien puede despertar la nuestra, o cómo la tensión en el rostro de otra persona nos pone nerviosos. En un equipo de trabajo, basta que un miembro llegue con actitud negativa para que el ánimo general decaiga. En cambio, un líder con energía positiva puede levantar la moral de todos con solo unas frases alentadoras y una sonrisa sincera. Reconocer este efecto contagioso es esencial para dominar la inteligencia social. Ser consciente de nuestras propias emociones es el primer paso. La autoconciencia emocional nos permite identificar qué sentimos antes de reaccionar. Muchas discusiones nacen porque actuamos sin darnos cuenta de que estamos enojados, ansiosos o inseguros. Cuando no reconocemos nuestras emociones, ellas nos controlan. Pero cuando las identificamos, tenemos la oportunidad de decidir cómo expresarlas y de elegir respuestas más constructivas. Imagina una reunión en la que alguien critica tu trabajo. Si reaccionas impulsivamente desde la ira, quizás levantes la voz o te pongas a la defensiva, generando un conflicto mayor. Pero si reconoces tu enojo y eliges responder con calma, mostrando disposición a escuchar y mejorar, la situación cambia por completo. La emoción sigue ahí, pero ya no dicta tu comportamiento. Esa es la esencia del dominio emocional en las interacciones sociales. Del mismo modo, leer las emociones de los demás es clave. Una persona puede decir que está de acuerdo contigo, pero si su tono suena apagado y sus gestos revelan incomodidad, probablemente esté reprimiendo un desacuerdo. Una mente socialmente inteligente capta esas señales y ajusta su respuesta, tal vez preguntando con tacto: ¿estás seguro de que te parece bien, o hay algo más que quieras añadir? Ese simple reconocimiento abre espacio para la honestidad y evita futuros malentendidos. La regulación emocional también juega un papel crucial. No basta con identificar nuestras emociones, necesitamos aprender a gestionarlas. Todos enfrentamos momentos de frustración, miedo o tristeza, pero no todos reaccionamos igual. Algunas personas explotan, otras se cierran, y unas pocas logran mantener la serenidad. Esa serenidad no significa reprimir las emociones, sino canalizarlas de manera que no dañen la relación. Un suspiro profundo, una pausa antes de hablar o un cambio de perspectiva pueden marcar la diferencia entre un conflicto destructivo y un diálogo constructivo.
El manejo de las emociones propias y ajenas se convierte en una ventaja enorme en el liderazgo. Los grandes líderes no son quienes nunca sienten miedo o inseguridad, sino quienes saben reconocer esas emociones y transformarlas en energía positiva. También son quienes detectan el clima emocional de su equipo y actúan para equilibrarlo, motivan cuando la moral decae, tranquilizan cuando hay tensión, celebran cuando hay logros. En otras palabras, saben leer la atmósfera emocional y responder con inteligencia. Un aspecto importante es la validación emocional. Muchas veces, lo que una persona necesita no es que le solucionen el problema, sino que alguien reconozca su emoción. Decir entiendo que esto te frustra o veo que estás preocupado y es normal tiene un impacto poderoso. La validación no resuelve la situación externa, pero alivia la carga interna y abre la puerta a la colaboración. También debemos considerar cómo expresamos nuestras emociones positivas. Mostrar gratitud, entusiasmo, alegría o admiración fortalece las relaciones de manera profunda. Sin embargo, muchas personas se guardan esas expresiones por timidez o costumbre. Practicar la gratitud abierta, felicitar sinceramente a alguien o compartir la alegría de un logro son formas de difundir energía positiva que multiplica la confianza y la conexión. El equilibrio emocional no significa ser fríos o distantes. Al contrario, significa estar en contacto con nuestras emociones sin dejar que ellas nos dominen. Significa reconocer la ira sin gritar, aceptar la tristeza sin hundirse, sentir la alegría sin exagerar. Ese balance transmite madurez y genera respeto. Las personas se sienten más seguras con alguien que maneja sus emociones de manera saludable porque saben que no serán víctimas de estallidos imprevisibles ni de indiferencia extrema. En el día a día, puedes entrenar tu inteligencia emocional con prácticas simples. Dedica unos minutos a identificar cómo te sientes en diferentes momentos del día, ponle nombre a esas emociones y observa cómo influyen en tu comportamiento. Haz el esfuerzo de notar las emociones en los rostros de quienes te rodean, en su tono de voz, en su postura. Pregúntate qué efecto están teniendo en la interacción y cómo puedes responder de manera más consciente. En conclusión, las emociones son el motor oculto de la vida social. Quien las ignora, navega a ciegas en sus relaciones. Quien las reconoce y aprende a gestionarlas, se convierte en un navegante hábil, capaz de guiar sus interacciones hacia puertos de comprensión, respeto y confianza. Por eso, dominar la inteligencia social requiere también dominar el arte de las emociones, sentirlas, comprenderlas, expresarlas y responder a ellas con sabiduría. Capítulo 7. Adaptarse a diferentes contextos y personalidades. La inteligencia social no consiste en aplicar siempre las mismas técnicas en todas las situaciones. Cada persona y cada entorno son únicos, con sus propias normas, sensibilidades y dinámicas. Por eso, una de las habilidades más valiosas es la capacidad de adaptarse, de ajustar nuestra comunicación y nuestro comportamiento de acuerdo con el contexto y la personalidad de quienes nos rodean. Piensa en un actor que interpreta distintos papeles. No habla ni se mueve igual cuando encarna a un rey que cuando representa a un campesino. Sin embargo, sigue siendo el mismo, lo que cambia es su manera de expresarse según el rol que interpreta. De la misma forma, en la vida real necesitamos flexibilidad para interactuar con distintos tipos de personas sin perder nuestra autenticidad. El primer aspecto de esta adaptación es cultural. Las normas sociales varían enormemente de un país a otro, incluso de una región a otra dentro de un mismo país. Lo que en un lugar se considera una muestra de cortesía, en otro puede verse como una ofensa. Por ejemplo, en ciertas culturas el contacto visual prolongado es señal de respeto y seguridad, mientras que en otras se interpreta como desafío o falta de modestia. Quien domina la inteligencia social desarrolla sensibilidad para notar estas diferencias y comportarse con respeto en cada contexto. El segundo aspecto es la personalidad. No todos reaccionan de la misma manera a un mismo estilo de comunicación. Hay personas extrovertidas que disfrutan de conversaciones animadas, repletas de gestos y risas, mientras que otras prefieren la calma, los silencios y los intercambios más tranquilos. Pretender tratar a todos de la misma forma genera fricciones. La clave está en observar y ajustar. Si alguien responde con monosílabos, quizá valore más la brevedad que la efusividad. Si alguien sonríe y se expande al hablar, probablemente agradecerá un tono más cercano y dinámico.
Un buen ejemplo de adaptación se da en el ámbito profesional. Imagina que presentas un proyecto a dos tipos de personas, un jefe analítico y meticuloso y un colega creativo y espontáneo. Al primero le convencerás con datos claros, estructura y precisión. Al segundo lo motivarás con ideas inspiradoras, ejemplos visuales y espacio para imaginar. Si intentas usar el mismo enfoque con ambos, corres el riesgo de perder la atención de uno de ellos. Ajustarte a cada personalidad demuestra sensibilidad y aumenta tu efectividad. La adaptabilidad también implica detectar el clima emocional de un grupo. Hay momentos en los que la gente necesita ser escuchada y otros en los que busca entusiasmo y energía. Insistir en dar un discurso motivador cuando el ambiente es de tristeza puede sonar insensible. En cambio, ofrecer silencio y apoyo en ese mismo momento transmite empatía. La inteligencia social nos invita a leer la atmósfera antes de intervenir, a calibrar la intensidad de nuestras palabras y gestos según lo que el contexto pide. Otro punto clave es saber cuándo liderar y cuándo seguir. Hay situaciones en las que se espera que tomemos la iniciativa, que guiemos la conversación o que marquemos el rumbo. Pero también hay momentos en los que es más sabio dar un paso atrás y permitir que otros brillen. Saber reconocer esos momentos es una forma de adaptabilidad que evita tensiones innecesarias y fortalece la cooperación. La flexibilidad no significa perder identidad ni fingir. Significa ajustar la forma sin traicionar el fondo. Es como el agua que toma la forma del recipiente pero sigue siendo agua. Podemos mantener nuestros valores y nuestra autenticidad mientras adaptamos el tono, el lenguaje y la intensidad de nuestra expresión. Esa capacidad de fluir hace que los demás se sientan cómodos, porque perciben que respetamos su forma de ser. Es útil pensar en la comunicación como un baile. En un baile no se trata de imponer nuestros pasos, sino de seguir el ritmo de la música y de nuestra pareja. Cuando alguien acelera, aceleramos. Cuando alguien desacelera, suavizamos el movimiento. La comunicación adaptable funciona igual, ajustamos el ritmo y el estilo para mantener la armonía de la interacción. Practicar esta habilidad requiere observación y experimentación. Puedes comenzar notando cómo reaccionan las personas a tu manera de hablar. ¿Se inclinan hacia ti o se alejan? ¿Sonríen o se muestran tensas? Esas reacciones son retroalimentación inmediata que te indica si tu estilo encaja o si necesitas ajustar. Con el tiempo, te volverás más ágil para detectar qué funciona mejor en cada situación. Un error común es confundir adaptabilidad con complacencia excesiva. No se trata de decir siempre lo que el otro quiere escuchar ni de cambiar constantemente para agradar. Eso conduce a la pérdida de autenticidad y al desgaste emocional. La verdadera adaptabilidad consiste en ser fiel a lo que somos, pero expresarlo de formas diferentes según el entorno. Es un equilibrio entre flexibilidad y firmeza, entre respeto al otro y respeto a nosotros mismos. La capacidad de adaptarse a distintos contextos y personalidades es una señal de madurez social. Nos permite navegar con éxito en ambientes diversos, desde una reunión formal hasta una conversación informal, desde un diálogo íntimo hasta una negociación difícil. Quien posee esta habilidad no se siente descolocado en ningún lugar, porque sabe leer el entorno y ajustarse sin perder su esencia. En definitiva, la adaptabilidad es el séptimo pilar de la inteligencia social. Nos recuerda que las relaciones humanas no son rígidas ni predecibles, sino dinámicas y cambiantes. Y que el verdadero arte no está en imponer siempre nuestro estilo, sino en encontrar el punto de encuentro donde la comunicación fluye con naturalidad. Capítulo 8. El manejo constructivo de los conflictos. Los conflictos son inevitables en la vida social. No importa cuán empáticos, atentos o cuidadosos seamos, siempre habrá momentos en los que los intereses, opiniones o emociones choquen. Sin embargo, la diferencia entre quienes sufren constantemente por estas tensiones y quienes las superan con éxito no radica en evitar el conflicto a toda costa, sino en cómo lo manejan cuando aparece. El conflicto, bien gestionado, no destruye las relaciones, las fortalece. Muchas personas temen al conflicto porque lo asocian con gritos, resentimientos y rupturas. Prefieren callar, guardar silencio y fingir acuerdo para evitar enfrentamientos. Pero esa estrategia suele tener un costo alto, acumula resentimientos, crea malentendidos y deteriora la confianza. La inteligencia social nos enseña que el conflicto no es un enemigo, sino una oportunidad para crecer,
aclarar puntos de vista y construir vínculos más sólidos. El primer paso para manejar los conflictos de manera constructiva es reconocer su existencia. Negar el problema solo lo alarga y lo hace más difícil de resolver. Aceptar que hay una diferencia y estar dispuesto a abordarla con calma es el inicio del camino. Este reconocimiento requiere valentía, porque implica enfrentar la incomodidad en lugar de evitarla. El segundo paso es controlar las emociones antes de reaccionar. En medio de un conflicto, la ira y la frustración pueden nublar la razón. Si respondemos impulsivamente, es probable que digamos cosas de las que luego nos arrepintamos. Una pausa, un respiro profundo o incluso pedir unos minutos antes de continuar la conversación puede ser suficiente para recuperar la claridad. La serenidad no significa indiferencia, significa sabiduría para elegir cuándo y cómo hablar. El tercer paso es escuchar activamente. Muchas discusiones se intensifican porque ambas partes intentan imponerse en lugar de entenderse. Escuchar con atención, sin interrumpir, y mostrar empatía hacia la perspectiva del otro abre la puerta a la negociación. A veces, el simple hecho de sentirse escuchado reduce la intensidad de la otra persona. Validar sus emociones no significa darles la razón en todo, pero sí demostrar respeto. Una herramienta poderosa en la gestión de conflictos es el lenguaje que utilizamos. Decir tú siempre haces esto o tú nunca me escuchas coloca al otro a la defensiva. En cambio, hablar desde la propia experiencia con frases como yo me siento así cuando sucede esto cambia el tono. Las expresiones centradas en el yo transmiten responsabilidad personal y reducen la sensación de ataque. Este cambio en el lenguaje puede transformar una pelea en una conversación productiva. Otro aspecto clave es buscar puntos en común. Aunque las diferencias sean evidentes, siempre existen intereses compartidos. El deseo de mantener la relación, de lograr un objetivo común, de convivir en armonía. Enfocarse en esos puntos compartidos crea un terreno fértil para encontrar soluciones. Cuando recordamos que estamos del mismo lado en aspectos fundamentales, las discrepancias se vuelven más manejables. La negociación es parte esencial del manejo de conflictos. Consiste en encontrar soluciones que satisfagan, al menos en parte, las necesidades de ambas partes. No siempre es posible ganar en todo, pero sí es posible llegar a acuerdos que generen un equilibrio. La inteligencia social nos invita a abandonar la mentalidad de yo gano, tú pierdes y a adoptar la de ganamos ambos en lo posible. Esta actitud cooperativa no debilita, fortalece. También es importante saber cuándo dejar ir. No todos los conflictos merecen la misma energía. Hay discusiones que, en perspectiva, resultan insignificantes. Aprender a priorizar y a elegir nuestras batallas es un signo de madurez social. Ceder en asuntos menores puede ser la mejor manera de preservar la relación y reservar fuerzas para lo que realmente importa. En el ámbito profesional, el manejo constructivo de los conflictos es vital para la cohesión de los equipos. Un desacuerdo bien gestionado puede dar lugar a ideas innovadoras y a una colaboración más fuerte. En lo personal, resolver los conflictos con respeto y apertura fortalece la intimidad y el compromiso. En ambos casos, el conflicto se convierte en un catalizador de crecimiento. Por supuesto, no todos los conflictos pueden resolverse de inmediato. Algunos requieren tiempo, reflexión y repetidas conversaciones. Lo importante es mantener la disposición al diálogo, la apertura para reconocer los propios errores y la paciencia para reconstruir la confianza. La perseverancia en la resolución pacífica es lo que transforma las tensiones en aprendizajes duraderos. El manejo constructivo de los conflictos no significa eliminar el desacuerdo, sino transformarlo en una oportunidad de entendimiento. Significa elegir el camino de la calma sobre el de la ira, de la escucha sobre la imposición, del respeto sobre la hostilidad. Al hacerlo, no solo resolvemos un problema puntual, sino que fortalecemos nuestra reputación como personas capaces, maduras y confiables. Así, el octavo pilar de la inteligencia social nos recuerda que el conflicto no debe temerse ni evitarse, sino abrazarse con valentía y gestionarse con sabiduría. Quien aprende a hacerlo se convierte en un puente entre perspectivas opuestas, en un constructor de soluciones y en un verdadero maestro de la convivencia humana. Capítulo 9. El liderazgo social y la influencia positiva. La inteligencia social alcanza su máxima expresión cuando no solo nos permite conectar con los demás,
sino también inspirarlos y guiarlos. En este sentido, el liderazgo no se limita a quienes tienen un cargo formal en una empresa o en una organización. Liderar significa influir, motivar, orientar y servir como ejemplo. Todos, en algún momento de la vida, ejercemos liderazgo, en la familia, en la amistad, en un equipo de trabajo o incluso en una conversación cotidiana. El liderazgo social no se fundamenta en la imposición ni en el miedo. Puede que un jefe consiga obediencia a través de la autoridad, pero nunca conseguirá lealtad ni compromiso genuino si no sabe conectar desde lo humano. El verdadero liderazgo nace de la capacidad de inspirar confianza, de comunicar con claridad, de mostrar empatía y de actuar con coherencia. Un líder socialmente inteligente entiende que su comportamiento es observado y replicado por los demás. Sabe que sus emociones son contagiosas y que su actitud marca el tono de un grupo. Si transmite calma en medio de la tormenta, el grupo se fortalece. Si muestra entusiasmo frente a un desafío, los demás se contagian. Liderar es, en gran medida, gestionar el clima emocional de quienes nos rodean. La influencia positiva también depende de la capacidad de escuchar. Un líder que se encierra en su propio mundo y no presta atención a las necesidades y preocupaciones de los demás termina aislándose. En cambio, quien escucha con atención, valida las emociones ajenas y adapta sus decisiones en función de lo que percibe, gana respeto y credibilidad. Escuchar no debilita la autoridad, la multiplica. Otro pilar del liderazgo social es la visión. Las personas siguen a quienes son capaces de mostrar un horizonte claro, de señalar un camino que inspire sentido y propósito. Sin visión, un grupo camina sin rumbo. Pero esa visión debe comunicarse con lenguaje claro, con ejemplos concretos y con la convicción que solo surge de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. El poder de la influencia positiva se manifiesta también en los pequeños actos. No se trata únicamente de grandes discursos o de decisiones trascendentales. Una palabra de aliento, un reconocimiento público, un gesto de apoyo en un momento difícil, pueden transformar la percepción que alguien tiene de sí mismo y motivarlo a dar lo mejor. El liderazgo social se ejerce día a día, en detalles que parecen pequeños pero que dejan huellas profundas. Es importante diferenciar entre influencia y manipulación. Mientras que la manipulación busca obtener beneficios propios a costa de los demás, la influencia positiva procura el bienestar común. Un líder socialmente inteligente nunca recurre a la mentira, al engaño o al chantaje emocional, porque sabe que esos métodos destruyen la confianza. En cambio, basa su influencia en la transparencia, en el respeto y en la construcción de relaciones auténticas. La humildad es otra cualidad esencial. Un líder arrogante puede imponer su voluntad por un tiempo, pero tarde o temprano genera rechazo. La humildad, en cambio, permite reconocer errores, aprender de otros y dar crédito a quienes lo merecen. Lejos de disminuir la autoridad, la humildad la fortalece, porque las personas confían más en quien se muestra humano y accesible. En el contexto profesional, el liderazgo socialmente inteligente crea equipos más cohesionados y productivos. Un líder que fomenta la comunicación abierta, que reconoce los logros, que apoya el desarrollo personal de su gente, construye un entorno en el que todos dan lo mejor de sí. En el ámbito personal, este mismo tipo de liderazgo se traduce en relaciones más sanas, en amistades sólidas y en familias donde predomina la confianza y el respeto. Un aspecto fascinante de la influencia positiva es su efecto multiplicador. Cuando tratamos a alguien con respeto y empatía, esa persona tiende a replicar ese comportamiento con otros. Así, un solo acto de liderazgo social puede generar una cadena de impacto que se expande más allá de lo que imaginamos. El ejemplo es más poderoso que las palabras, y cada gesto consciente de influencia positiva puede encender cambios invisibles en el tejido social. Desarrollar liderazgo social no requiere un título ni un cargo, sino disposición a servir. Significa preguntarse, ¿cómo puedo mejorar la vida de las personas con las que interactúo? ¿Cómo puedo aportar calma en un momento de tensión? ¿Cómo puedo inspirar esperanza cuando todo parece oscuro? Las respuestas a estas preguntas guían a cualquier persona hacia un liderazgo auténtico, basado en la inteligencia social. En conclusión, el liderazgo social y la influencia positiva constituyen el noveno pilar de la inteligencia social. Nos recuerdan que no basta con leer a las personas y responder con sensibilidad,
también tenemos la responsabilidad de inspirarlas, de motivarlas y de guiarlas hacia un horizonte de mayor confianza y cooperación. Un líder socialmente inteligente no solo busca su propio éxito, sino que multiplica el éxito de los demás. Capítulo 10. El camino hacia el dominio de la inteligencia social. A lo largo de este audiolibro hemos recorrido los pilares fundamentales de la inteligencia social: la observación, la empatía, el lenguaje no verbal, la escucha activa, la construcción de confianza, el manejo de las emociones, la adaptabilidad, la resolución de conflictos y el liderazgo positivo. Cada capítulo nos ha revelado que la inteligencia social no es un talento reservado a unos pocos, sino una habilidad que cualquiera puede cultivar con dedicación y conciencia. En este último capítulo, es momento de reunir todas esas piezas en una visión integral. ¿Qué significa, en la práctica, dominar la inteligencia social? En primer lugar, significa desarrollar una mirada más profunda sobre los demás. Quien posee inteligencia social ve más allá de las palabras y de las apariencias. Detecta los matices, comprende lo que no se dice, percibe las emociones ocultas. No se deja llevar por juicios apresurados, sino que busca entender antes de opinar. Esta mirada empática y atenta es el inicio de toda conexión humana auténtica. En segundo lugar, dominar la inteligencia social implica ser dueños de nosotros mismos. No podemos pretender leer y responder adecuadamente a los demás si no sabemos manejar nuestras propias emociones. La autoconciencia y la autorregulación son la base: reconocer qué sentimos, elegir cómo expresarlo y responder de manera constructiva. Al hacerlo, dejamos de ser esclavos de los impulsos y nos convertimos en protagonistas de nuestras interacciones. Un tercer aspecto es la capacidad de inspirar confianza. La credibilidad no se construye de la noche a la mañana, pero cada gesto coherente, cada palabra honesta y cada acto de respeto contribuye a cimentarla. Una persona con inteligencia social inspira seguridad en los demás porque es consistente, auténtica y transparente. Y esa confianza abre puertas en todos los ámbitos, desde las relaciones personales hasta las oportunidades profesionales. El dominio de la inteligencia social también se refleja en la adaptabilidad. La vida social es dinámica, cambia según el contexto, la cultura y la personalidad de quienes nos rodean. El maestro de la inteligencia social no se aferra a un único estilo, sino que sabe ajustar su comunicación sin perder su esencia. Es como el agua que se adapta al recipiente sin dejar de ser agua. Esa flexibilidad es lo que le permite conectar con todo tipo de personas. Otro indicador del dominio es la habilidad para transformar los conflictos. Donde otros ven una amenaza, alguien socialmente inteligente ve una oportunidad para crecer y fortalecer relaciones. Sabe que el desacuerdo no tiene que terminar en enemistad, sino que puede convertirse en un diálogo enriquecedor. Con calma, escucha y respeto, convierte la tensión en aprendizaje. Y, por supuesto, el dominio culmina en el liderazgo positivo. No importa si se trata de un equipo grande, de una familia o de un pequeño grupo de amigos, quien domina la inteligencia social ejerce influencia constructiva. Inspira, motiva, guía con el ejemplo. Su presencia eleva a los demás, no los aplasta. Su objetivo no es controlar, sino servir. Ese es el verdadero liderazgo que deja huella. Ahora bien, ¿cómo avanzar en este camino en la vida diaria? La respuesta está en la práctica constante. Cada interacción es un entrenamiento. Cada conversación es un laboratorio donde puedes observar, escuchar, ajustar y aprender. No necesitas esperar grandes oportunidades. El trato con un vecino, un colega, un amigo o incluso un desconocido es un escenario perfecto para ejercitar tu inteligencia social. La paciencia también es clave. Nadie se convierte en maestro de un arte de la noche a la mañana. Habrá momentos de error, conversaciones que no salgan como esperabas, malentendidos inevitables. Pero cada error es una lección. Cada tropiezo es una invitación a mejorar. Lo importante es mantener la disposición a aprender y no rendirse en el camino. Un consejo práctico es comenzar con la autoconciencia. Dedica unos minutos al día a reflexionar: ¿cómo me relacioné hoy con los demás? ¿Escuché de verdad o interrumpí? ¿Transmití calma o ansiedad? ¿Respeté los límites de los demás? Esa autoevaluación constante te permitirá ajustar poco a poco tu manera de comunicarte. También resulta valioso observar a personas que consideres socialmente inteligentes.
Puede ser un amigo, un colega o una figura pública. Analiza cómo hablan, cómo escuchan, cómo responden en situaciones difíciles. No para imitarlos al pie de la letra, sino para inspirarte y descubrir estrategias que puedes integrar de manera auténtica en tu propio estilo. El dominio de la inteligencia social no es un destino final, sino un camino que se recorre toda la vida. Siempre habrá algo más que aprender, una nueva situación que enfrentar, una persona distinta que comprender. Pero precisamente ahí está su belleza. Cada día ofrece una oportunidad de crecer, de conectar mejor, de influir de manera más positiva. Al mirar hacia atrás, te darás cuenta de que este viaje no solo mejora tus relaciones externas, sino también tu relación contigo mismo. Al aprender a comprender a los demás, inevitablemente aprendes a comprenderte más. Al respetar y validar a otros, cultivas un mayor respeto por ti. Y al inspirar confianza y liderazgo en tu entorno, también fortaleces tu autoestima y tu sentido de propósito. En conclusión, dominar la inteligencia social es dominar el arte de ser humano en relación con otros. Es elegir conscientemente la empatía sobre la indiferencia, la escucha sobre la imposición, la confianza sobre la sospecha, la calma sobre la ira y el liderazgo positivo sobre la manipulación. Es construir puentes en lugar de muros, sembrar respeto en lugar de miedo y dejar huellas de inspiración en lugar de heridas de resentimiento. Este último capítulo es una invitación a continuar el camino. No se trata de aplicar un conjunto de técnicas aisladas, sino de transformar tu forma de estar en el mundo. Si decides practicar, reflexionar y mejorar un poco cada día, descubrirás que tu vida social se vuelve más rica, tus relaciones más profundas y tu influencia más significativa. Ese es el verdadero dominio de la inteligencia social.